Pues vamos a analizar la situación de la vivienda aquí en la región de Murcia. Lo vamos a hacer, como les decía, con José Ramón Blázquez, que es el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la región. Buenos días, señor Blázquez, bienvenido. Buenos días. A los estudios de Onda Regional. Estuvo usted ayer en la Asamblea Regional hablando de las aportaciones que hacen ustedes los promotores a esa tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa que se está trabajando. Y dejaba dos apuntes importantes que al menos destacábamos aquí en Onda Regional de su intervención. De un lado, y ahora repasaremos el panorama de cómo está la situación de la vivienda, de la necesidad de vivienda, de construcción también aquí en la región, pero bueno, demandaba usted a los políticos lo que se conoce como, citaba usted, las licencias básicas para iniciar las obras. ¿En qué consistirían estas licencias básicas que reclamaba usted? Bien, dentro de todos los problemas que tiene la vivienda, que son muchos, en la última fase, que es ya lo que es la construcción, nos encontramos con un problema que son las licencias. Entonces, en esta última ley de simplificación que se está tramitando, hay una serie de medidas que ayudan a mejorar el tema de las licencias, porque ahora mismo entre 1 y 2 años se están llevando las licencias en casi todos los municipios y claro, es bastante complejo y bastante difícil de entender. Entre 1 y 2 años para empezar... Para poder empezar a hacer la obra. O sea, meter la excavadora. Que en alguna ocasión puede durar más la licencia que la obra. Eso es un contrasentido. Entonces, ¿qué se hace? Porque llevamos muchísimos años pegándonos con el muro de las administraciones y vemos que no lo resolvemos. Entonces, creemos que, bueno, todas las comunidades autónomas están en la misma situación que nosotros y entre todos estamos buscando soluciones. Entonces, desde la Asociación Nacional, pues vamos viendo un poco qué medidas son interesantes, ¿no? Entonces, en Madrid, en Valencia, se están introduciendo fórmulas nuevas. De hecho, hay, para ayudar el tema de licencias, hay 3 fórmulas que se están mejorando o se están incorporando en esta nueva ley de simplificación. Las ECUs, que son las entidades colaboradoras, que es muy importante, porque son entidades que lo que hacen es toda la parte técnica, la revisión de que un expediente está bien planteado, la hacen ellos, con lo cual lo hacen mucho más rápido y se gana muchísimo tiempo. Eso es una de los elementos que se introducen, o una de las nuevas fórmulas. También está la licencia básica, que es algo menos, te diría, un poco menos importante que la anterior, pero la licencia básica es interesante porque te permite, con una revisión solamente de los parámetros urbanísticos que hace el técnico del ayuntamiento, o en su caso si es entidad, también podría hacerlo la entidad, pero es una revisión que no sale de la unidad técnica de licencias y que habilita a empezar los primeros trabajos que hacen falta en una obra, como son la limpieza, el vaciado, los muros, el sótano. Mientras sigue la tramitación administrativa. Mientras sigue la tramitación del resto de parámetros de la licencia urbanística, con lo cual eso nos permite, en vez de estar 1 año y medio esperando a poder empezar con los costes financieros que tiene, con los retrasos y los riesgos que en 1 año y medio sucede de todo en este mundo en el que estamos. Entonces se mueven los precios, que si los costes, que si la logística, que si aparecen guerras allí, que si al final es muy complicado. Tuvimos el COVID, es decir, en 1 año pasan muchas cosas. Pues mientras más disminuyamos el tiempo y el riesgo, también es importante para la obra para poder cumplir con los clientes en plazo y en coste. Con lo cual, bueno, pues eso permite empezar antes y disminuir costes y que la obra pues vaya mucho más rápido. Con lo cual, en un momento además como el de ahora, en el que faltan viviendas, pues tenerlas esperando los horarios vacíos para empezar, tiempo posible, no tiene sentido. ¿No? Se puede hacer. Descríbanos ese panorama de esa necesidad de vivienda. Estamos comentando fuera de micrófono la diferencia el matiz entre las necesidades de los hogares, el ritmo de crecimiento de hogares en la región respecto a la oferta de vivienda para cubrir las necesidades de esos hogares, ¿no? Bien. Desde hace tiempo venimos advirtiendo de este problema. O sea, este problema no es nuevo, lleva mucho tiempo. El problema es que cada vez se hace más grave. ¿Por qué? Porque todos los años queda gente esperando poder comprar vivienda. ¿Esto cómo lo calculamos? Pues el Instituto Nacional de Estadística publica todos los años las necesidades de hogares que hay y esto ha ido incrementándolo en los últimos estudios que ha ido haciendo. Te puedo decir que para la región de Murcia se estiman para este año 2025 una necesidad de hogares de 14.413 hogares. Si
eso lo comparamos con las viviendas que se pueden hacer como máximo en esta región y que son los visados que hemos tenido en el año anterior. El visado de obra. El visado de obra nueva. Los visados son el Colegio de Arquitectos y aparejadores visan los proyectos que se van a poder ejecutar. Bien, pues esos visados en Murcia el año pasado fueron 3.295 unidades, con lo cual, como máximo, eso es lo que se va a poder hacer. Es decir, la diferencia es muy, muy importante. Para este año seguimos el mismo ritmo. Ahora mismo, de hecho, comparando, tenemos solamente datos de los 5 primeros meses del año, tenemos 1.588 visados de obra nueva. Eso es un 7% menos que el año pasado. Sí, esto se da un poquito la vuelta y conseguimos hacer algo más, pues como mucho llegaremos a los 3.500. Yo he hecho pues una hipótesis de que todos los años tenemos unos visados de 3.500 y eso nos llevaría en los próximos 5 años a tener una necesidad de vivienda de 66.000 viviendas. Eso es mucha 66.000 viviendas que no es... Que se puede equivocar. No están y que se demandarían. Exactamente, que es gente que querría haber tenido vivienda y que no tiene, gente que no se ha podido emancipar, gente que no ha podido crear un hogar, gente que ha tenido que emigrar, gente que no ha podido venir. Es decir, al final son hogares que no se han podido constituir. Con lo cual, por eso demandamos medidas urgentes y medidas importantes. Eso ya lo decía el Banco de España en el informe que hizo en el año 2023 sobre la vivienda, que él lo publicó en 2024. Es decir, ya decía que tenemos un problema de vivienda muy importante en España, que hace falta adoptar medidas valientes, medidas de política económica, hablaban ellos, que no sean solamente a corto, sino a medio y a largo plazo, que tengan en cuenta todas las administraciones, todos los sectores, es decir, ya el Banco de España demandaba el año pasado unas soluciones valientes y unas soluciones globales para el problema de la vivienda que hacen falta. Hace falta, nosotros en el último Congreso de Vivienda de Málaga, que organizó la Asociación de Promotores el año pasado, ya se hablaba de emergencia nacional. Es decir, creemos que este tema hay que tomárselo muy en serio, mucho más en serio de lo que se está haciendo. Bueno, tenemos una ley de vivienda estatal y una ley de vivienda asequible que está tramitando el gobierno regional. El decreto de vivienda asequible que todavía no lo han presentado, pero que están trabajando. ¿Qué opinión le merecen una y la otra? Vamos a ver. El tema de la vivienda a nivel nacional creo que no lo han entendido. Es decir, el tema de la vivienda, lo primero que tienen que hacer, primero tenemos que ser conscientes de que no tenemos capacidad suficiente y que tenemos que dar seguridad a las inversiones para que las inversiones se produzcan. Es decir, tiene que venir capital extranjero. Tiene que venir capital extranjero y tiene que darse confianza al capital nacional para que se invierta en vivienda. De hecho, la situación en la que estamos, de 3.200 visados y 14.000 esa necesidad de hogares, es decir, eso ya se sabe desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no entra más gente? ¿Por qué no se hacen más viviendas? Porque el tema está muy complicado. O sea, hay que trabajar el tema administrativo y hay que dar confianza. Y las leyes nacionales lo primero que hacen es que quitan confianza, dan inseguridad jurídica, con lo cual ahí se están equivocando. Después se habla de vivienda pública a nivel nacional. Vamos a ver, no tenemos capacidad. Hace falta construir mucha vivienda. Lo que hace falta es que el capital privado la construya y que el Estado elimine aquellos cuellos de botella que están haciendo que no se pueda construir vivienda. Y evidentemente vivienda social hay que hacer, pero la vivienda social es una política social, no es una política de vivienda. La política de vivienda debe estar dirigida a que la mayoría de la gente tenga las condiciones, pueda reunir las condiciones de que se pueda comprar una vivienda. Eso es política de vivienda y que está también muy relacionada con la política económica. Es decir, tenemos que hacer que el PIB de la población aumente todo lo posible, porque los costes de construcción de vivienda han aumentado mucho. En paralelo, hace falta que podamos mejorar la capacidad adquisitiva del contribuyente o del ciudadano, para que el ciudadano pueda adquirir vivienda. Eso es política económica. ¿Dónde hay cuellos de botella? En todos los temas administrativos hay cuellos de botella y no hemos entrado lo suficiente. No hemos dado seguridad jurídica al mercado en lo más básico, que es la ley del suelo, que no se ha aprobado. Es decir, hay una ley del suelo que antes se llamaba Ley de Seguridad Jurídica del Urbanismo, que lleva toda la legislatura de Sánchez, más parte de la legislatura anterior, en un cajón. Es decir, esto hay que aprobarlo y dar seguridad jurídica. Eso no se ha hecho. Pero además están las infraestructuras. Es decir, ¿qué está sucediendo? Y esto está sucediendo en Murcia y está sucediendo en muchos sitios con los desarrollos. Una vez hemos terminado las difíciles tramitaciones administrativas, llega el momento de urbanizar y es la parte más cara.
¿Por qué? ¿Por qué digo eso corre a cuenta de ustedes, de los promotores? Claro. Tienen que poner las aceras, sí, tienen que hacer el saneamiento, tienen que hacer las acometidas. Lo tenemos claro. Es decir, que la urbanización interior la tienen que hacer los ámbitos y tienen que ser los propietarios. Porque habrá promotores o no, y habrá promotores en más cantidad o menos, pero al final son los propietarios de una junta de compensación los que tienen que hacer frente a todos esos costes. ¿Qué sucede? Pues que ahora mismo hace falta mucho suelo para poder construir las viviendas que necesitamos. Después de las tramitaciones que están siendo muy complicadas, llega el momento de urbanizar. Los propietarios tienen que hacer frente a la urbanización interior y a las conexiones. Pero, ¿qué sucede? Que los ayuntamientos y las compañías suministradoras no invierten, es decir, hacen que todo, tanto las conexiones como lo son las conducciones de sistemas generales, es decir, lo que vertebra una ciudad, lo tienen que pagar los propietarios. Si es eso, muchas veces los propietarios no pueden hacerlo. Y entonces las urbanizaciones se bloquean, que es lo que está sucediendo en muchos sitios. Pues, oye, como administración, en vez de estar despistado, haz la inversión donde hace falta, vertebra las ciudades y permite que las unidades que se puedan desarrollar con un coste menor, porque eso también hará que el propietario tenga que pagar menos por su vivienda. Aparte de que salgan antes y que puedan salir ciertas urbanizaciones que están bloqueadas, hará que el coste se disminuya. ¿Por qué? Porque ahora mismo los costes son muy altos y mucha gente no puede pagarlos. Entonces, eso a nivel general. Lo más importante es que las administraciones se dediquen a eliminar aquellas trabas o aquellos cuellos de botella que están lastrando el desarrollo. Además, está el tema medioambiental. Con el tema medioambiental también nos está suponiendo muchos retrasos. Hay una ley nacional, que es la 21/2013, que es la ley de medio ambiente, que obliga a que un territorio se tenga que evaluar cada vez que recae un proyecto sobre él. En nuestro urbanismo es el urbanismo secuencial, va un proyecto detrás de otro sobre un mismo territorio. Eso nos obliga a evaluar lo mismo varias veces, con el retraso, con la pérdida de no solamente de tiempo, sino es un despilfarro de recursos por parte de la administración. Cada fase de construcción, por ejemplo, el plan general evalúa un territorio. No, sí, se evalúa el suelo. Evalúa el suelo medioambientalmente. Pero en cada fase que se va a hacer hay que volver a hacer otro. O sea, el plan general hace una evaluación del territorio. Después llega el plan parcial sobre ese territorio y la vuelve a evaluar. Después, si haces alguna modificación, lo vuelves a evaluar. Y después, cuando haces el proyecto de urbanización, lo vuelves a evaluar. Medioambientalmente. Esas tramitaciones son muy lentas. Y aparte, muchas veces dan lugar a contradicciones entre la primera que se ha hecho y la última que se ha hecho, con lo cual ya la liamos. Y a veces se está duplicando evaluaciones. Es decir, todas estas cosas hay que corregirlas a nivel nacional para que el sistema sea más sencillo, que no por eso va a ser menos garantista. Simplemente se evalúa bien una vez, no hace falta mirar lo mismo 7 veces. Eso como apunte, ¿no? Entonces, a nivel nacional tienen que hacer los deberes. A nivel regional, también tenemos una legislación que hay que mejorar en muchos aspectos. De hecho, el sistema general, que son los planes generales, es un tema que no funciona. De hecho, están todos sin actualizar, están todos, muchos municipios no tienen los planes generales revisados desde hace muchísimos años, pero es que además la sociedad va muy rápido y es imposible a fecha de hoy saber cómo van a vivir dentro de 25 años, qué necesidades van a tener dentro de 25 años. Si vamos a planes muy deterministas y las modificaciones son muy complejas, conforme pase el tiempo vamos a estar desfasados, no vamos a poder adaptarnos a las necesidades que hay en cada momento. Entonces tenemos que ir superando ese modelo y ir a un modelo más cercano al ciudadano, al momento, que es el proyecto. Entonces, hacer unas ordenaciones, no sé cómo se hace, pero tenemos que ser un poquito, tener una visión global, establecer el marco y dejar que los proyectos en cada momento se vayan incorporando. Eso es un tema que tenemos también pendiente. Si todo eso se resolviera, llevar adelante una promoción de una vivienda que ahora cuesta ¿cuánto? Del entorno de 3 años desde que está la idea, ¿se podrían acortar todos esos plazos? Vamos a ver, ¿hasta cuándo? Los plazos se tienen que acortar, pero hay que acortarlos en todo el proceso. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de hacer una vivienda ya tenemos que tener el suelo ordenado y urbanizado. Pero es que hasta llegar a eso se tardan 15, 20 años. En los planes parciales, en desarrollos, en esto, después gestión, se tarda muchísimo tiempo. Es decir, estamos tardando muchísimo tiempo en poder poner el suelo en condiciones de ser urbanizado.
Y una vez que pasa de ser urbanizado y después en condiciones de ser edificado. Y cuando llega la edificación, pues sí, ahí estamos hablando de que en vez de tener que tardar 1 año y medio en una licencia, pues que podamos tenerla en 3 meses, que es lo que debería ser. Si tú en 3 meses tienes una licencia, pues acortar los plazos, evidentemente la construcción llevará el tiempo que tenga que llevar, la construcción también tiene sus problemas, ahora mismo falta mano de obra, los costes son muy caros, se está intentando incorporarle a la construcción industrializada para que los plazos sean más seguros y para que los costes sean más seguros. Ahí también hay trabajo por hacer, pero sí, por lo menos el tiempo de licencia cortarlo a 3 meses. Y después ya la obra pues tardará pues, sus 2 años, 1 año y medio, lo que toque. Estamos hablando de planes de vivienda que se pueden ejecutar, que pueden ser una realidad dentro de 3 años, claro, por ejemplo, ¿no? Cuando pero es que el gobierno regional plantea esta ley de vivienda asequible, ya parece que hay suelo público que ponen los ayuntamientos a disposición de los promotores, ¿no? Los suelos públicos de los ayuntamientos son interesantes porque es absurdo en esta situación en la que estamos tener suelo ocioso. Es decir, está muy bien que se ponga en carga, que se ponga a disposición de los promotores para hacer vivienda asequible. Eso se va a hacer, de hecho somos conscientes de que se está trabajando en ello por parte de las administraciones y cuando esté, pues todo ese suelo se aprovechará, pero estos son parches, es decir, es un suelo que se va a utilizar, pero como para solucionar el problema necesitamos una solución más ambiciosa, es decir, tenemos que hacer varias cosas. Tener nuevos suelos, que los nuevos suelos además traen una parte importante en vivienda asequible, utilizar lo que tenemos. Es decir, de hecho, ya se está trabajando en muchos sitios, oye, pues si hay oficinas ociosas que se puedan trasladar a vivienda asequible. Si tenemos bajos comerciales en zonas que no son comerciales, otra cosa es que tampoco tenemos que exprimirlo al máximo y donde sea necesario tener comercios, tener viviendas. O sea, hay que guardar un equilibrio y dejar que las ciudades sigan vivas, pero dentro de esto, siendo razonables, hay zonas donde vemos los bajos comerciales en ladrillo años y años, pues está bien que se pueda utilizar todo. Y utilizar también todas las propiedades de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, todos los terrenos para que se pueda hacer vivienda que hace falta. Nos quedan muy poquito tiempo y una cuestión muy breve que se preguntan muchos ciudadanos. ¿Seguirá subiendo el precio de la vivienda? Sí. Parece que conforme bajan las hipotecas o se ofertan mejores condiciones de hipotecas, suben los precios. O sea, los precios siguen subiendo, primero porque los costes son muy altos. En obra nueva los costes son muy altos y ya digo, los ayuntamientos no ayudan, están bloqueando el desarrollo de las unidades y están teniendo las unidades de actuación que pagar unos costes muy altos para las conexiones y para la infraestructura eléctrica. A las compañías suministradoras también deberían ponerles coto. Y además el coste de las materias primas se ha disparado, el coste de la mano de obra también, falta gente en construcción. Y esto hace que el coste pues vaya subiendo. La segunda mano pues va subiendo en paralelo porque hay una necesidad muy alta, hay mucha gente que necesita vivienda y de hecho los 2 últimos años, según el INE, estamos subiendo a 2 dígitos. Es decir, estábamos a un solo dígito, te puedo mostrar los datos, si esto me obedece. Las pantallas táctiles. Sí. El interanual que llevamos de subida de precios ahora mismo en Murcia, estamos hablando del 13,27%. Y el año pasado un 11,65%. El año anterior fue un 3,84%. Y el anterior un 4,81%. Y el anterior un 6,62%. Es decir, llevamos incrementos altos, pero los últimos 2 años ya muy por encima de lo que debería ser. ¿Van a seguir subiendo? Sí, pero hay un tope. Hay un tope que es lo que la gente puede pagar. En nuestra región tenemos que hacer las cosas mejor que en otros sitios. ¿Por qué? Porque el Producto Interior Bruto per cápita es un 17% inferior a la media nacional. No te digo ya con respecto a la media europea, pero el coste de construcción es el mismo. Entonces, aquí tenemos que hilar más fino, tenemos que ser capaces de mejorar la normativa y hacer las cosas mejor que los demás si queremos que la gente pueda acceder a la vivienda. Y además también para conseguir esas inversiones tenemos una comunidad autónoma infrafinanciada, muy mal financiada, que también hace que desde la administración sea más difícil hacer ciertas inversiones y los propietarios, como he dicho, si son un 17% más pobres, pues tienen más dificultad para poder llevar esto adelante. Con lo cual, ¿va a seguir subiendo el precio? Sí, por eso tanto el Banco de España como nosotros, que somos mucho más pequeños, pero los repetimos muchas veces, es decir, hace falta tomar decisiones valientes.
tomar muchas decisiones. veces incómodas, pero hace falta tomarlas. Valientes e incómodas. José Ramón Blázquez, un placer charlar con usted como presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la región. Gracias por compartir esta mañana y nuestros minutos aquí en Onda Regional.